Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Yo espero que hayan meditado ayer en el estudio, muy emocionante, corto tal vez, pero muy profundo. Las pruebas son necesarias en nuestra vida. Ahora escucha lo que el Señor nos tiene preparado para hoy. La espina como señal de Dios. En Génesis 3, 18 al 19 dice, la tierra te producirá cardos y espinas, y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres, y al polvo volverás. La espina se relaciona con la desobediencia y la caída del hombre. Fallamos si queremos encontrar alguna espina antes de la caída de Adán y Eva, porque la espina se presenta por primera vez luego de que el primer hombre y la primera mujer comieran del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. La espina fue dada como un signo de precaución cuando el hombre cayó y su espíritu se oscureció. Es decir, la espina es un elemento útil que nos lleva a obedecer a Dios y a recordar permanentemente la rebelión del hombre para con Dios. Y ciertamente Adán y Eva se arrepintieron una y otra vez de haber ofendido a Dios por causa de su propia avaricia, mientras las espinas y los cardos los perturbaban. Desde la época de Adán hasta hoy, las espinas están presentes en todas aquellas personas que llevan una vida egocéntrica. Por ejemplo, veamos la vida del apóstol Pablo. Sin duda alguna era un gran siervo de Dios, pero había ocasiones en las que él se vanagloriaba de sí mismo por causa de las sublimes revelaciones que Dios le había dado. Y es ahí cuando aparecía la espina. La espina permitía que se arrepintiera y que confiara más en el Señor. La espina en sí es dolorosa, pero cuando está en manos del Señor, la misma se convierte en algo útil y necesario. Es decir, viene a ser una señal de precaución que nos impide que nos desviemos hacia la destrucción. Así como el apóstol Pablo, todos necesitamos de la espina. Permite mantenernos bajo la gracia, aún en momentos cuando todas las cosas van bien. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el camino para vencer el dolor de la espina? Mientras la obediencia cobre mayor fuerza, la espina perderá su intensidad. Por el contrario, mientras más nos apartemos del Señor en desobediencia, la espina cobrará mayor fuerza y nos causará más dolor. Dios permite la espina para que estemos siempre delante de Él. Ante la presencia de un cardo debemos actuar rápido, buscar el origen de la desobediencia, arrepentirnos y acercarnos a Él. La manera de evitar la espina consiste en caminar junto al Señor y oír su voz. Seguramente habrás experimentado alguna vez una espina, justo luego de haber planificado algo grande. Esto sucede porque corremos el riesgo de olvidar a Dios por causa de nuestra propia torre de Babel, que viene a ser la prosperidad en los negocios, la fama, la posición social, el éxito material, etcétera. Es por eso que Dios, antes de hacer algo grande, envía una espina. Si la bendición es grande, la espina también lo será. Mientras que si la bendición es pequeña, pues de igual tamaño será la espina. Dios nos las envía con el propósito de que no presumamos y le robemos la gloria a Él. Satanás tiene celos de que seamos bendecidos. Y esa es una razón por la cual intenta cerrar todos los canales de bendición.
¿Y sabes cómo lo hace? A través de la queja y de la murmuración. Procura no perder la bendición divina a través de la queja y de la murmuración, que en lugar de darle alabanza a Dios, le das quejabanza, tan solo porque la espina es dolorosa. El Espíritu Santo nos exhorta a que debemos de dar gracias a Dios en todo. Esto es para que ninguna puerta de bendición sea cerrada en nuestra vida. La gratitud permite que seamos bendecidos, aún en medio de la dolencia que causa la espina. La gratitud es una señal de que nuestros ojos espirituales se están desarrollando. El apóstol Pablo, luego de mencionar las características de la espina, presenta en 2 Corintios 12:10 distintas clases de espinas. Pon atención, esta es la, la ah, médula del estudio de hoy. Y dice Pablo en 2 Corintios 12:10, por eso me regocijo en debilidades, en insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En primer lugar, el apóstol Pablo dijo que la debilidad era una espina. Y aquí se refiere a todas las debilidades del cuerpo. Aunque Pablo no dijo que la enfermedad era una espina. Quedan muy pocas dudas de que él era débil en cuanto a su cuerpo físico y que las enfermedades le representaban espinas. De manera que no podía dejar de depender de Dios ni un instante. De no hacerlo, le hubiese sido imposible superar la debilidad física. En segundo lugar, Pablo dijo que los insultos eran una espina. ¿Lo habías considerado así? Pablo, quien luego de haberse encontrado con Dios en Damasco, con Jesucristo, en el camino a Damasco, se convirtió en un predicador del Evangelio. Sufrió insultos por causa de las buenas nuevas. En 2 Corintios 11:26, Pablo relata que sufrió peligros de ríos y mares, peligros de parte de sus compatriotas, de falsos hermanos, de bandidos y de los gentiles. Cada vez que sufría algún insulto, Pablo se daba cuenta de que Dios era la única luz de esperanza, lo cual lo motivaba a creer más en él. En tercer lugar, Pablo dijo que las privaciones eran una espina. Pablo dijo que muchas veces se había quedado sin dormir, que había sufrido hambre y sed, que se había quedado en ayunas y que había sufrido frío y desnudez. En 2 Corintios 11:27. Cuando el barco naufragó, tuvo que pasar una semana entera en ayuno. Era una vida donde si había comida, comía, si no, ayunaba, y si había ropa, se vestía, y si no, padecía desnudez. Él lo entendió claramente, que todo eso, esas espinas, iban a fortalecer su fe. En cuarto lugar, Pablo dijo que las dificultades eran una espina. El apóstol Pablo fue perseguido, rechazado aún en las iglesias que él mismo había fundado por causa de los falsos maestros. ¿Cuál habrá sido el sentir del apóstol Pablo cuando los cristianos que él mismo había formado lo rechazaban? Pablo oró a Dios en 3 oportunidades para que le quitara la espina de su vida, pero luego dijo que se gozaba por causa de ella, porque la espina lo había hecho humillar delante del Señor y por ende experimentar la gran obra de Dios.
Es por eso que dijo en 2 Corintios 12:10, cuando soy débil, entonces soy fuerte. No debemos olvidar que antes de encomendarnos una gran tarea, Dios nos envía una espina. Los creyentes no podemos evitarla, porque la espina nos ayuda a no enaltecernos a nosotros mismos, a no caer en el mundo y a confiar solamente en el Señor. Aún el apóstol Pablo dijo que corría el riesgo de volverse presumido. Ahora imagínense cuánto más nosotros. La altivez espiritual empieza, escúchalo bien, cuando uno dice, es suficiente. Por lo tanto, debemos recordar que luego de la altivez espiritual viene la espina. Ante la presencia de la espina no debemos orar a Dios para que nos la quite. No es una cosa que debe quitarse de encima, sino un proceso que debe ser superado por la gracia divina. Un evangelista y escritor chino muy conocido en su tiempo, Li Terzun, sus libros que todavía influyen a muchas personas alrededor del mundo, escribió que él escribía no porque gozaba de buena salud, sino todo lo contrario, que su espina era la debilidad física. Cuando tenía 20 años de edad, los médicos le diagnosticaron una enfermedad terminal, a tal punto de que no podría vivir mucho más tiempo. Él se aferró en oración y pidió al Señor que lo sanara. Y fue ahí cuando se quedó dormido y tuvo una visión en donde él remaba un barco. Y de repente observó que una roca gigante impedía o le impedía el paso. En consecuencia, pidió al Señor que le quitara la roca de su camino. Y Dios le contestó, hijo, ¿quieres que te remueva la roca o quieres que la marea suba y puedas sobrepasar por encima de la roca? Y él dijo, quiero sobrepasar por encima de la roca. Inmediatamente después el nivel del río subió a tal punto que él no tuvo más que remar para sobrepasar por encima de la roca. Luego de esa visión, el pastor no volvió a pedir a Dios que le quitara la espina, sino que le diera la gracia para superar la espina, lo cual trajo como resultado la creación de muchos libros. La espina, escúchalo bien, es seguida por la gracia. Y mientras vivamos en la tierra, no nos podremos deshacer de la espina. Y seguramente tú también tendrás una. Y la espina puede ser tu temperamento, alguna debilidad de tu cuerpo o también la propia circunstancia. Pero cada vez que la espina aparezca, arrojémonos de rodillas delante del Señor y oremos. Entonces, Él hará que todas las cosas funcionen para bien. Recordemos que antes de bendecirnos, Dios siempre envía una espina. Por eso su palabra dice en Romanos 8:28 que todo obra para bien para los que amamos a Dios. Asimismo, cada vez que alguna debilidad, algún insulto, una privación, una dificultad te azote, no confíes en el hombre, sino solo en Dios. Porque la palabra dice claramente que maldito el hombre que confía en el hombre. Y oremos a Dios
a fin de gozar de una gracia y de una bendición más abundante. La espina es una señal que advierte al hombre caído que debe volver al huerto del Edén. Ahora escucha estas preguntas. Estos estudios van a ser breves. Lo mismo que les dijimos ayer, lo volvemos a repetir, porque se deben de digerir con lentitud y con meditación. Génesis 3:18 al 19 dice, la tierra te producirá cardos y espinas, y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. Ahora te quiero hacer 6 preguntas. Estos estudios van a culminar cada vez que los tengamos con preguntas de reflexión y de aplicación. Te hago 4 preguntas de reflexión y 2 de aplicación. Número 1. ¿Cuál habrá sido el sentir de Dios cuando Él tuvo que proclamar que Adán y Eva iban a sufrir por causa de su desobediencia? Número 2. ¿Por qué la tierra empezó a producir espinas y cardos? O abrojos, dicen algunas versiones. Número 3. ¿Qué significa que el hombre ganará el pan con el sudor de su frente? Y número 4. ¿Qué significa que por cuanto el hombre es polvo, al polvo volverá? Antes de la caída, ¿en qué condiciones estaban el espíritu, el alma y el cuerpo del hombre? Uy, esto te lo tengo que volver a repetir. Antes de la caída, ¿en qué condiciones estaban el espíritu, el alma y el cuerpo del hombre? Y 2 preguntas de aplicación que yo diría de meditación también para que pienses en ellas durante el día. ¿Cómo podemos solucionar las circunstancias que producen espinas y cardos? Te lo diré de nuevo. ¿Cómo podemos solucionar las circunstancias que producen espinas y cardos? Y número 2, ¿qué determinación debemos tomar para alegrar el corazón de nuestro Señor, de nuestro amo, porque somos esclavos, doulos del Señor? Uy, mañana lo entenderás, porque si meditas en estas preguntas, sobre todo en esto último que te acabo de decir, ¿qué determinación debemos tomar para alegrar el corazón del Señor, de nuestro amo? Porque somos esclavos, somos doulos. Mañana lo entenderemos mejor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos todo el honor y la gloria. Señor, eres maravilloso. Nos estás enseñando cómo ver, cómo mirar realmente el mundo espiritual. Cómo miramos lo que no vemos. Comprender cómo se mueve el mundo que no se ve. Porque hay cosas que suceden en el mundo natural que no se pueden entender ni percibir con los ojos físicos, ni con la inteligencia natural, porque pertenecen al ámbito espiritual. Y si queremos comprender esas cosas, es imprescindible que aprendamos a mirar como tú ves, a mirar el mundo espiritual como tú lo ves. Señor, enséñanos a través de tu Espíritu Santo, porque Él es Espíritu,
y necesitamos sus ojos espirituales, sus oídos espirituales para poderlo hacer. Señor, gracias por esta palabra profunda. Tal vez sencilla pudiera parecer, pero es profunda, muy profunda, que necesitamos escuchar y reescuchar y meditar, pensar, porque muchas veces nuestra carne se queja cuando está sufriendo, pero el espíritu se alegra porque tú nos estás disciplinando para que la carne se doblegue y que el espíritu prevalezca y que no miremos con los ojos físicos, sino con los ojos espirituales. Pero la carne se tiene que romper como un cascarón para que salga la vida del Espíritu, los sentidos del Espíritu, como tú lo dices en Hebreos 5:11, que es necesario que ya nos alimentemos con alimento sólido. Y el tiempo ha llegado. Te damos todo el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.